Quizá no te suene este nombre, Terry Bollea, pero si te digo Hulk Hogan, es un nombre que conocemos absolutamente todos. Fue uno de los pilares de la vieja época de los territorios y posterior protagonista de las siguientes eras hasta llegado el nuevo milenio y un poco más de tiempo robado a causa de su labor como booker y figura de autoridad. A pesar de su tardío retiro a finales de los 2010, Hogan siguió recibiendo activamente los reflectores de la comunidad del pro wrestling, ya sea por su gigante figura construida durante los últimos 50 años, por su aún más grande ego que en la mayoría de ocasiones lo ha hecho actuar o hablar de manera individualista, pensando únicamente en él, sus amigos y sobre todo engrandecer su legado que a posteriori solo ha servido para recordar la existencia de la Hulkamania, sus cuestionables políticas en el wrestling y su insistencia de que todo se trate absolutamente de él. Y como no podía ser de otra forma, su mención en el video de luchadores y leyendas nefastas de la lucha libre era minimizar tan deshonrosa remembranza. Es por eso que nos propusimos hacer un video entero hablando de algunas de las locuras que ha hecho y dicho el líder de la Hulkamania. Bienvenidos a Too Sweet Pro Wrestling. Esto es Hulk Hogan, la epítome de la egolatría. Vamos a ello. Oriundo de Augusta, Georgia y posteriormente residente de Miami Beach, Florida, Hogan fue fan del deporte entretenimiento desde chico, y no sería hasta que por consejo de los hermanos Briscoe, esos Briscoes no, los Briscoe, quien, tras ver el imponente físico del todavía Terry Bollea, le abrieron las puertas a este deporte entretenimiento. Los siguientes 2 años para Bollea fueron protagonizados por su formación como luchador de la mano de su maestro Hiro Matsuda, quien además, en su primera sesión de entrenamiento, procedió a romperle la pierna deliberadamente a Hogan como primera lección del dolor y sacrificio que representa subirse a los encordados. Creencias de gente de mediados del siglo XX. Pasados esos 2 años, el Hulkster se encontraba preparado para subirse al encordado, debutando un 10 de agosto de 1977 en una lucha frente a Brian Blair. Y como lo auguraban los Briscoes, Hogan contaba con un aura capaz de llevarlo a la cima del deporte, por lo que menos de 2 años después, Hogan ya estaba levantando el prestigioso título mundial pesado de la NWA. Llegado 1979, Terry debutó en la WWF de en ese entonces Vince McMahon Sr., siendo ahí donde recibió el nombre de Hulk Hogan y participando en una serie de combates. Recordemos que en el negocio no existían cláusulas de exclusividad, así que Bollea podría participar tanto en la Federación como en la NWA, en Japón o en la AWA, siendo esta última donde tuvo su primer conflicto en el negocio con el en ese entonces dueño de la promoción, Verne Gagne. Este le pondría el pie en más de una ocasión, ya que no veía en él las credenciales luchísticas que contaban las estrellas ya consolidadas de la época, para después comenzar a pedirle parte de sus ganancias cuando éste iba a Japón y de la mercancía que lograba vender en sus giras, y como guinda en el pastel, anulándole 2 reinados mundiales en lo que fue el primer prime de Hogan en su historia, sobre todo tras venir de grabar Rocky 3 y tener al público de su lado. Hogan, cansado de las prácticas abusivas, un 21 de diciembre de 1983, decidió enviarle una carta a su empleador, que muy en pocas palabras expresaba que no iba a regresar, cerrando con su nombre y firma. Lo que parecía una broma dejó de serlo cuando en la función navideña de la empresa, no llegaría ni a sumarse al recinto, haciendo entrar en cólera a Gagne y poniendo en una situación contraproducente a la empresa, a causa de que Hogan era el activo favorito de los fanáticos. Días después, el hijo y también luchador del dueño de la empresa, Greg Gagne, se comunicó con Hogan para recordarle que aún tenía fechas con la asociación, replicando este último que ya había terminado con ese asunto, tras firmar con la WWF del ahora Vince McMahon Jr. Y es que, en ese tiempo, la burocracia y los abogados eran conceptos muy alejados al deporte, ya que muchos contratos eran únicamente de palabras, o como dicen en mi pueblo, de cabrones. Así que Hogan realmente no estaba obligado a cumplir sus fechas, por lo que respondió a Gagne Jr. tras que fuese recriminado nuevamente con cumplir con el trato que tenía con su padre, con la respuesta más épica y controversial de la época.
Vince me paga más por quedarme en casa. Hogan terminaría por iniciar su segundo y definitivo paso por la federación solo 7 días después, y pues el resto es historia. Si quieren saber más de este caso, te recomiendo que veas el video de mi tocayo Sweet Wrestling. La polémica salida de Hulk Hogan a la AWA sirvió como base para la construcción de esta parte del guión. Le mando un fuerte abrazo y espero puedan darle una checada a su video. Este momento le serviría a Hogan para graduarse de la Universidad de los Ventajosos, ya que a partir de su llegada a WWE, este comenzaría a aplicar actos iguales de ruines y rastreros que los que le hicieron a él en la AWA. Ya ahora en su nueva casa y tras un par de años protagonizando los primeros WrestleManias, un Hogan que tras lo hecho con la AWA se ganó la amistad y lealtad de un joven Vince McMahon, quien tenía en el propio Hulkster el protagonista y carta más fuerte del negocio en ese momento, dejando de influir por Hogan a su gusto, como en la ocasión en la que derrotó a Andre the Giant y con ello perdió un récord de 15 años sin derrotas en la tercera edición de la vitrina de los Inmortales. 2 años después, Randy Savage se estaba encaminando para ser la nueva cara de la compañía, así que Bolea volvió a influir para no perder frente al Super Over Macho Man y de paso arrebatarle su título mundial en WrestleMania 5. Faltan palabras para hablar de todo el daño que Hogan le hizo al Macho Man, así que me reservaré para hacer una crónica exclusivamente de este tema. Para inicios de 1990 ya no había escapatoria para Hogan. Sí o sí, The Ultimate Warrior tenía que ganar su combate en WrestleMania 6, en el que el campeón máximo Hogan se enfrentaría al campeón intercontinental ya mencionado. A pesar de que Hogan sí perdió, este se levantó apenas pasadas las 3 palmadas para demostrar a los fans que el Hulkster había perdido apenas por poco, aunque con esta acción decreciendo el momentum de consagración de Warrior. Esto ténganlo presente porque más tarde servirá como contexto de otro momento en específico. En otoño de 1991, Hogan y un joven The Undertaker se veían las caras por primera vez, ganando el hombre muerto su primer título mundial en la federación, el cual desgraciadamente sería manchado por un Hogan que en su momento comentó que se había lesionado el cuello a causa de un piledriver mal aplicado en esa noche, buscando así que le bajaran el pulgar a Taker, y a esto le agregamos que era o perder con Taker o frente a Flair, ya que el chico natural tuvo una breve aventura en WWF en ese momento, en la cual retó abiertamente a Hogan por el título de la federación, cosa que finalmente no se concretaría, ya que Hogan preferiría perder contra The Undertaker que contra el ídolo de la WCW. Antes de pasar al siguiente punto, quiero destacar que su poder de convencimiento lo usó también para impulsar talento como enterrarlo. Amistades suyas como lo fue Brutus Beefcake, el cual su época en WWE fue gracias a Hulk Hogan, que le tenía una alta estima al hombre de las tijeras, y por otro lado, gente como a Jesse Ventura no le tuvo tanta estima, ya que tras el intento de Ventura de armar un sindicato para mejorar las condiciones laborales en las que se encontraban, tanto él como sus compañeros, siendo el mismo Hogan el quien lo delataría con Vince previa a WrestleMania 2. Ambos luchadores contaban con una gran amistad previo a esto, pero al enterarse Ventura de la guarrada que le había hecho Hogan, este terminó abruptamente su amistad con el Hulkster. Ahora sí, regresando a la línea del tiempo, nos encontramos en Mania 9, edición en la que tras 8 años, Hogan no formaba parte del evento estelar, gracias a que la empresa se estaba encaminando a una nueva generación, y que además los fanáticos se habían cansado ya del Hulkster y la Hulkamanía se había diluido finalmente, y estrellas como Bret Hart, The Undertaker, Shawn Michaels y Yokozuna comenzaban a hacer sus pinitos en el deporte espectáculo. El primero y último nombre del que hice mención fueron los que estelarizaron la 9ª edición del Show de los Inmortales. El samoano, por su parte, se impondría ante el canadiense, llevándose el título de la federación a casa, pero instantes antes de siquiera poder pensar en eso, Hulk Hogan saldría sorpresivamente para detener tal grosería al público, entre comillas, ya que este le dijo a Vince que era una mala idea que el villano saliese victorioso del evento estelar, por lo que McMahon, dejándose convencer, lo dejó salir y vencer a Yokozuna en menos de 5 minutos y recuperar su presea, dejando como un idiota a un Bret Hart que apuntaba a ser uno de los protagonistas de la época y destruyéndole la credibilidad a un Yokozuna que de ninguna manera podría perder de esa forma. Pero eso
era lo menos importante. El bien, o sea, Hulk Hogan, triunfó, anotándose un evento estelar más y un reinado de sus futuros 12 campeonatos en total. A esto hay que agregar que la condición de que Hogan saliese con el título en esa noche era que en SummerSlam impulsaría a Bret Hart perdiendo frente a él, pero posteriormente Hogan terminó por no hacerlo, expresando que Hart era un tipo débil y que no estaba a su altura. Vaya ego se cargaba el Miguel Hidalgo del Pro Wrestling. En estos momentos parecería que ningún luchador en el roster, Booker, los propios fanáticos o el mismo Vince McMahon sabían cómo seguir lidiando con la egolatría de Hogan, lo que terminaría eclipsando definitivamente con la Hulkomanía que ya había pasado de moda, y no sería que su contrato, si es su contrato, terminaba a finales del 93, por lo que este ni siquiera esperó a que expirara, renunciando meses antes y yéndose en agosto del 93. Casi como si Hogan estuviese al tanto de lo que estaba por venir, o quizás la suerte de quien fácilmente puede ser representado por el dicho "mala hierba nunca muere", Bolea salió a tiempo entre comillas de la empresa, ya que en el 94 un escándalo de esteroides hizo temblar los cimientos de la federación, teniendo Hogan que testificar que efectivamente llevaba 12 años usando estas sustancias, aunque jamás acusó formalmente a McMahon de ser el que lo motivara o directamente le distribuyera las sustancias al ex campeón mundial. Sería el mismo Vince quien lamentablemente sufriría de todo el escrutinio público, mientras que Hogan saldría afectado, pero no lo suficiente como para evitar el inicio de su nueva etapa como luchador. En junio de 1994, Hogan firmaría un contrato con Ted Turner, dueño de Turner Broadcasting, así como de la World Championship Wrestling, y como no podía ser de otra forma, este debutaría ganando el World Heavyweight Championship de Ric Flair en el evento estelar de Bash at the Beach 1994, y posteriormente ganando la rivalidad frente a uno de los íconos de la empresa. Así es, esta fue la carta de presentación de Hogan, ganando el título en su debut y venciendo a Ric Flair. Vaya egolatría. La Hulkomanía en WCW duraría 2 años más de prórroga, ya que si en WWF ya empezaba a ser cansado para el 96, ya era cansino seguir viendo al mismo personaje caricaturesco que además perdía poco o nada, por lo que en el verano del 96, en el evento previamente mencionado, The Outsiders, Kevin Nash y Scott Hall debutaron en un ring de WCW para momentos después salir Hogan al ring para atacar a su amigo Randy Savage, pasando finalmente a rudo y convirtiéndose en Hollywood Hulk Hogan. Irónicamente, Hogan recuperaría el apoyo de los fans, ya que el stable de la NWO era una de las mejores atracciones del deporte en ese momento, viéndose cool y acorde a la época. Llegamos a Starrcade 1997, ese fatídico main event que ya revisamos en nuestro video de luchas de ensueño que terminaron en pesadillas. El villano de esta historia y campeón máximo, Hollywood Hogan, se enfrentaría a un recién renovado Sting, quien fungía como el justiciero de la empresa que estaba por enfrentar al mayor de los males de la WCW. Fue tanto el hype de este enfrentamiento que la lucha fue vendida como el combate del siglo, y que lamentablemente terminó siendo opacada por una mala coordinación tras querer imitar la traición en Montreal, sucedida solo un mes atrás, provocando la salida de Bret Hart y su posterior incorporación a la promoción de Atlanta. Previo al combate, Hogan convenció al árbitro de que contara de manera normal a favor del Hulkster, mientras que la idea original era que hicieran las 3 palmadas rápidamente, para que Hogan se viese como que había hecho trampa, comprando al árbitro y entrando a harta escena, repitiendo así la lucha. Al final, el árbitro contó de manera normal y la situación terminó por volverse delirante, cuando el Hitman pidió reiniciar una lucha que había terminado de manera limpia. Al final, Sting ganaría y todos celebrarían el momento, pero Hogan ya había ganado de manera limpia previamente, tras maquilar exitosamente su coartada, y con ello, la víctima sería él y no el face. ¿Recuerdan que les dije que tuvieran presente el combate entre Warrior y Hogan? Pues en 1998, Hogan se quitaría finalmente la espina en la secuela de su rivalidad entre ambos colosos, ahora en WCW, y desgraciadamente, todo lo que pudo salir mal, salió mal, entregándonos una de las peores luchas de la historia en Halloween Havoc de ese año, llevándose en esta ocasión la victoria y borrando del mapa definitivamente a The Ultimate Warrior.
Si bien la pobre construcción y lucha fue a causa de que Hogan y el mismo Warrior construyeron todo gracias a su poder creativo, y a pesar de esto, Warrior no se salvaría de que Hogan se quitara la espina que tenía clavada durante 8 años. En definitiva, Bash in the Beach fue el evento que inició el matrimonio de Hogan con WCW y el que los vio separarse de manera infortunada, ya que tras tiempo de fricciones entre Hogan y Vince Russo, todo esto implosionaría en febrero del 2000, con la historia construida por Russo, en la que pondría a Hogan frente a Jeff Jarrett por el campeonato mundial pesado en el evento playero. Previo al evento, Hogan y Russo habían discutido por el desarrollo de la historia, ya que Russo quería mantener como campeón a Double J, reteniendo en esta lucha y perdiendo posteriormente frente a Booker T. Y Hogan quería que ganara Hogan, obviamente. A lo que el neoyorquino le propuso que venderían un work en el cual Jeff se tiraría al ring y Hogan le haría el conteo con un pie encima. Lo que sí pasó, Hogan ganando el título y cruzando palabras con un ruso que estaba en ringside regalándole el campeonato más importante de la empresa, mientras que Hulk, confundido, entre comillas, le respondería entre muchas palabras que por cosas como esta, WCW se había ido al carajo, para después salir del encordado y marcharse. Estando Hollywood fuera de la arena, Vince Russo volvería a salir para mencionar que no volveríamos a ver al campeón mundial, despidiéndole en el momento, haciendo mención de su cláusula de control creativo, la cual era un mito hasta que salió de la boca del booker de la empresa y terminó por programar una nueva pelea con el título mundial, cerrando con la victoria de Booker T y convirtiéndose en campeón mundial por primera vez. Lo que parecía un work terminó con una demanda por difamación de parte de Hogan, que obviamente fue desestimada y no volviendo a la empresa de Atlanta. Este segundo episodio terminaría por mostrarnos lo que puede parecer como la verdadera cara de Terry Bollea, alguien que siempre vio por sí mismo y que ahora con el control creativo hizo y deshizo a su gusto, siendo una pieza fundamental para el ascenso y obviamente también la caída de WCW. Tras la muerte de la empresa de Atlanta, Hogan se dio un tiempo fuera para recuperarse de una lesión en la rodilla, por lo que posterior a esa recuperación, el Hulkster decidió volver a firmar por la WWF, reformando la NWO con sus integrantes originales y entablando una rivalidad con Stone Cold y The Rock al mismo tiempo, encaminando así un futuro combate con alguno de los dos en Mania 18. Austin, por su parte, se bajaría del barco expresando que no estaba dispuesto a jugar con las políticas de Hogan, quedando The Rock en una de las luchas más grandes de la vitrina de los inmortales y además perdiendo el inmortal de manera legítimamente. Así que sí, pidan un deseo, Hogan perdió legalmente sin hacerla de todos ni nada por el estilo. Eso sí, la derrota frente a The Rock no sería gratis. Hogan se haría del título indiscutible de WWF tras vencer a Triple H, por lo que el Hulkster se hizo campeón por 12ª vez, perdiendo su título un mes después frente a The Undertaker. Esta derrota, acompañada por la de Kurt Angle en King of the Ring y Lesnar en SmackDown, ambos por rendición, así como su ángulo con Mr. America tras derrotar a Vince McMahon en WrestleMania 19, terminaron por cansar al ícono, ya que no se sentía satisfecho por el trato que estaba recibiendo, renunciando en la segunda mitad del año 2003. 2 años después, volvería para ser inducido al Salón de la Fama de WWE y tener un último run, donde lo más destacado en términos de negatividad fue su lucha en SummerSlam 2005, donde la leyenda se enfrentaría al ícono Hulk Hogan versus el chico rompecorazones Shawn Michaels, dos rivales que jamás se habían enfrentado y lo que parecía ser ya el último run de Hogan en la empresa de Connecticut. Como no podía ser de otra forma, Hogan tenía que ganar el combate. Se negó que hubiera una secuela o una trilogía de la rivalidad y para terminarla, por limitaciones físicas, pidió que el combate fuese un clásico heel vs face para poder manejar el combate a su gusto, cosa que no le gustó para nada al chico rompecorazones, ya que lo que menos quería era que en su nueva etapa verse como el tipo incorrecto que fue, y a pesar de eso dio luz verde a la idea, llegando al evento más caliente del verano con unas ganas de darle su merecido a Hogan, sin siquiera ponerle un dedo encima. Iniciada la lucha, HBK comenzó a sobrevender los golpes, dejando ver a Hogan como alguien estúpidamente fuerte, viéndose obviamente ridículo, y si bien Michaels también contaba con un ego gigante, lo que lo hizo actuar de manera poco profesional, Shawn hizo el trabajo a pesar de que no fuese aprobado nada de lo que propuso para un suceso tan importante como esta batalla de egos, de leyendas. Los rostros de Hogan en esa pelea no tienen precio.
Al fin, alguien se le aplicó a Hulk Hogan y ese no pudo hacer nada para cambiar dicho suceso. Y antes de ir a su última lucha de Hogan en WWE, me gustaría preguntarles si para este punto ustedes creen que por lo anterior o alguna de las ya tantas cosas que les he contado, Hogan aprendió algo de esto o mostró algún remordimiento, por lo que les respondo con un rotundo no. Nada cambió en volea. Es más, en SummerSlam 2006, este se enfrentó a un joven Randy Orton, el cual contaba con su gimmick del asesino de leyendas, destrozando en su camino a una cantidad considerable de íconos y teniendo en esa noche al más grande de ellos, al Hulkster. Si bien una victoria frente a Hogan no era tan necesaria como parece, le hubiera dado una dimensión más impresionante a su camino como el que termina con las viejas glorias del ring, y pues lamentablemente eso no pasó. Hulk Hogan ganó sin importarle que esto pudiera afectar o no a la carrera del joven Randy Orton, quien desafortunadamente tuvo que topar pared contra la egolatría personificada. Terry saldría ahora sí definitivamente de WWE para posteriormente en 2009 tener una gira en Australia en el evento Hulkamania, Let the Battle Begin, teniendo entre sus luchas la revancha entre Hogan y Flair, que se supone se había retirado también un año antes, siendo Flair derrotado en las 4 fechas programadas del evento. Inaudito, vienes de luchar tu último combate en nada más que WrestleMania 24 frente al chico rompecorazones, para posteriormente perder en 4 fechas seguidas frente a un Hulk. De verdad, ya no sé qué decirles. Meses previos a su gira en Australia, nuestro protagonista se embarcó en una última aventura viendo en la empresa de Nashville, Total Nonstop Action o TNA para los Wrestling Panas, un lugar que claramente necesitaba de su asesoría y su expertise de su gigantesca figura que se construyó en los últimos 30 años. Fue por eso que en un 27 de noviembre del 2009 sería oficial la llegada del Hulkster a la Impact Zone a través del sitio web de la compañía, haciendo finalmente su debut el 4 de enero del 2010. Su llegada, junto a la de su hermanazo Eric Bischoff, parecía ya en papel algo que no fuese a ayudar al crecimiento de TNA, tomando en cuenta el legado que nos dejaron ambos mitos en la ya difunta promoción de Atlanta, y que resulta muy fácilmente culpar a la presidenta Dixie Carter, ya que fuera de las decisiones empresariales, el encargarse del área del pro wrestling era su punto más débil, situación que ambos personajes aprovecharon para tomar el control de la promoción. Durante casi 4 años, Hogan hizo y deshizo en la empresa, cosas como sacar la promoción de gira alejándolos de su zona de confort, la Impact Zone e Universal, sacándolos a un Estados Unidos que aún no contaba con los fanáticos suficientes para abarcar una segunda empresa grande, el retirar su mítico ring de 6 esquinas para traer uno convencional, el fichar a ex WWEs con salarios altísimos, descuidando los TNA Originals, el meter a su hija Brooke Hogan en la empresa y ponerla en medio de historias de mediana cartelera para arriba, el desarticular la división X, que ángulos como el Stable Immortal se tratase de Hogan y sus elegidos, y lo peor de todo, el poner a la pequeña Impact a competir con WWE en una guerra de los lunes por la noche que terminó ganando WWE abruptamente, pasando apenas un par de semanas. Sí, Hogan no lo hizo solo, como dicen en mi pueblo, la culpa no es del loco, sino de quien lo hace compadre. Pero en TNA pecaron de inocentes al creer que el beneficio sería mayor a los posibles daños que provocaría la presencia y ego del inmortal. Perdón, me alteré. Hogan llegó a una TNA que venía creciendo, no de una manera escandalosa, pero en una década que ya había construido una identidad acorde a sus valores y creencias del producto que querían ofrecer, haciéndose un hueco en el negocio, uno que había dejado la WCW y el que estaban a una decisión, acuerdo o contratación de seguramente meterlos en la verdadera pelea de los ratings, y que lamentablemente ese acuerdo, contratación o decisión fue el creer en alguien que ya previamente había logrado hacer a sus anteriores contratistas llegar a la cima, y en lugar de eso, Bolea les quitó a los de Nashville su hogar, su identidad, su roster, la salud económica que habían logrado conseguir sin él, y a pesar de que este saliera en la empresa en 2013, el inicio del martirio de TNA estaba solo empezando con la llegada y retirada de un Hogan que ya no daba para más en este deporte, tanto luchísticamente como narrativamente y económicamente, más que como una memorabilia más de este bello deporte. Considero ahora, con todo lo investigado, leído, visto y escuchado, que a quien más le hizo daño en esta vida a Hulk Hogan
no fue a algún luchador, no fue a WCW, no fue a Bischoff, a Russo, a McMahon, no, fue a la pobre TNA, que pecaron de ingenuos y que terminaron siendo estafadas por el más grande mentiroso y politiquero del pro wrestling. A la par de su accidentado paso en TNA, Hogan se encontraría en medio de la polémica a causa de la filtración de un fragmento de una cinta íntima protagonizada por el Hulkster y la ex esposa de su amigo, Alma Klein, publicado por el blog estadounidense de corte amarillista y enfocada en los chismes de celebridades, Walker, o Walker, quién sabe. Hogan, por su parte, enviaría al sitio web una orden de cese y desista, negándose estos rotundamente tras acudir a la primera enmienda estadounidense. Por su parte, nuestro protagonista no se quedaría con los brazos cruzados y demandaría al sitio y a su editor Nick Denton reclamando $100 millones en daños y prejuicios. A causa de estos juicios, terminamos por enterarnos de cosas como una grabación en donde además Hogan se manifestaría de manera bastante agresiva y despectiva de cierto sector de la población, sector del que provenía el novio de su hija, Brooke Hogan, hecho que embarró tanto a Bolea, que sería despedido y baneado por WWE, así es, baneado a lo Chris Benoit, y aunque apoyado por compañeros de trabajo quienes les constaba que jamás había demostrado esas actitudes y que con su disculpa pública en la que se justificó que así se hablaban en los barrios de Florida, fue suficiente para que este recuperara su estima frente a sus colegas. En marzo de 2016, el Inmortal recibió la cantidad de $140 millones en daños por parte del jurado de Florida, aunque terminó en un arreglo de $31 millones, mandando directamente a la bancarrota al blog. Hogan volvería a WWE en 2018, siendo reintegrado al Salón de la Fama e induciendo a su amigo Brutus Beefcake en el año 2019, así como recibiendo su segundo anillo del Salón de la Fama al ser inducido como parte de la NWO en 2020, hosteando WrestleMania en un par de ocasiones más y siendo celebrado en el 40 aniversario de la Hulkomanía en el 22 de enero del 2024. Ahora sí, antes de pasar a la recta final del video, hay que mencionar la última hulkeada de Terry Bollea, ya que en un mitin político, Hogan respaldó con todo y promo digna de sus tiempos mozos al candidato presidencial Donald Trump, el pasado julio del 2024, convirtiendo así el fragmento del mitin en donde aparece pavoneándose en pro del republicano, toda una tendencia en redes como X o YouTube, llevándose millones de vistas, cientos de miles de comentarios y miles de reacciones ya no positivas o negativas, sino por lo hilarante que es el momento y demostrándonos que con más de 70 años, Hulk Hogan sigue siendo un fanático de la atención. Ahora sí, a lo verdaderamente importante, las loquísimas mentiras que Hulk Hogan ha dicho a lo largo de la historia. Vamos a ello. Hogan ha sido reconocido últimamente como un mentiroso, uno digno de su brillante y gigantesca carrera, lo que resulta bastante poético, ya que en lugar de contarnos las cientos de historias que podría tener considerando la figura que es, los rivales que tuvo y los países que visitó, él prefiere inventarse cosas como que él fue el primero en levantar a Andre the Giant cuando gente como Canek o el mismo Harley Race, así como también subirle el peso cada que cuenta la historia empezando con 400 libras y llevándolo hasta las 800 libras, y por último, mencionar que en un show de MTV que sus botas favoritas eran con las que enfrentó a André antes de su fallecimiento, cuando André se retiró en el 88 y su fallecimiento ocurrió en 1993. O una de las más antiguas, relatados en su biografía en la que menciona cómo Elvis Presley era fan del Hulkster, incluso antes de ser famoso, y podría darle el beneficio de la duda, pero Hogan apenas debutó en 1977, el mismo año que Elvis parte de este mundo, por lo que seguramente Elvis en su vida escuchó el nombre de Hulk Hogan. También cuenta que antes de su llegada a la federación, aún en Japón de hecho, este se enfrentó a Tony Inoki, sí, la leyenda japonesa, siendo tal el ataque propinado por el Hulkster que este falleció, no sin antes ser resucitado por Hogan vía RCP e inmediatamente escapando en el primer vuelo a Estados Unidos a causa de que los Yakuza lo estaban persiguiendo por el daño ocasionado a Inoki. Otra de las mentiras de su primera etapa relata que el ojo morado de Hogan en WrestleMania 9 fue a causa de una caída en esquí, cuando gente como Jim Cornette asegura que fue golpeado por el mismo Randy Savage.
El mentir que Taker le lastimó el cuello con la pile driver con tal de detener el push del enterrador y posteriormente en su segundo paso hacer creer a la gente que The Rock le había roto las costillas en su enfrentamiento en WrestleMania 19, Hogan diciendo que él fue el que se le ocurrió la idea de la NWO cuando fue en realidad creación de Bishop, inspirándose en la New Japan Pro Wrestling, así como el mencionar que en esa época quiso enfrentarse al boxeador Mike Tyson, pero que este último le tuvo miedo. Así es, Tyson le tuvo miedo a Hogan. A esto le agregamos en una ocasión que mencionó que él era muy amigo del baterista Lars Ulrich, integrante de Metallica, y que este último le había invitado a formar parte de la banda tras la muerte de Cliff Burton, y cuando le preguntaron a Lars si esto era real, este dijo que ni siquiera conocía a Hogan. Ya en épocas más recientes, tras el lanzamiento de la película The Wrestler en 2008, Hogan comentó en una entrevista que el director Darren Aronofsky lo había llamado para que protagonizara la cinta antes de que Mickey Rourke lo hiciera, cosa que desmintió el director posteriormente. También tenemos historias un poco más adentradas al wrestling, como que Hogan descubrió a Brock Lesnar en los 90s y a Kevin Owens antes de que firmara por WWE, así que sí, gracias al Hulkster, Kevin Owens y Brock Lesnar forman parte de la historia del wrestling moderno. Muchas gracias, Hulk Hogan. Por último, y como historia más delirante, Hogan una vez dijo en un programa que le medía aproximadamente 25 centímetros, cosa que fue brutalmente desmentida en el juicio que les comenté antes y que salieron varias cosas a la luz. Por cuestiones relacionadas al video que los tenía en el juicio, le preguntaron si realmente le medía eso, y Hogan, entre la espada y la pared, ya que es ilegal mentir bajo juramento, comentó que a Hulk Hogan le medía eso, no a Terry Bollea, desmitificando su mentira más absurda y delirante en un juicio grabado a todo color. Creo que con eso hemos tenido suficiente Hulk Hogan por el día de hoy. Jamás pensé que el video fuese tan largo y que requiriera tantas horas de investigación y escritura para poder mencionar, aún ni siquiera en su totalidad, el mito que conforma a Terry Bollea, su alter ego Hulk Hogan y sus escándalos desde el inicio de su carrera hasta el día de hoy. Estoy seguro que me estoy dejando muchas en el tintero, por lo que quizás sea necesaria una segunda parte de este video, pero antes es necesario también hacer un homenaje al legado grandísimo que ha dejado Hulk Hogan. Claro, no es un hombre perfecto y en estos momentos es más divertido hablar de sus aspectos negativos sobre su leyenda, por lo que antes de hacer un video más criticando a Hogan, quisiera hacer uno honrando tan gigantesco legado, pero eso será para otro día. Por lo tanto, puedes dejar en los comentarios la anécdota de Hogan que dejé fuera del video y quisieras oír en una futura secuela. Esto fue Hulk Hogan, la epítome de la egolatría, un formato más extenso y personal de las carreras de los colosos que han marcado una época en el ring. La intención de este video es únicamente la de entretener, por la que tampoco se lo tomen muy a pecho, es solo lucha libre al final de cuentas. Si el video te gustó, regálanos tu like, y si puedes, ayúdanos compartiendo para que este video se convierta en uno de los más vistos del canal, ya que llevó su tiempo hacerlo. Comenta quién será el siguiente en pasar en esta lista deshonrosa del wrestling y suscríbete para no perderte de los siguientes videos. Muchas gracias por ver, sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente.